Gabriel se murió. A veces no hay explicaciones, o sea, no hay una explicación, no hay un porqué, no hay una Ujú. razón. Simplemente Gabriel se murió porque si tenía que morir era su plan de vida. Y te juro que fue un segundo que dije, me voy. O sea, los abandono a mis hijos porque no sirvo para ser mamá. Un hijo se me acaba de morir, no soy capaz de calmar a mi hija, no soy una buena mamá. O sea, ¿cómo le decía a mi hijo de 9 años, no, no te voy a llevar porque no me quiero levantar de la cama y me quiero quedar dormida todo el día y Ujú. llorar a tu hermano? Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a Catarsis Podcast. Yo soy Kiara y hoy tenemos a la otra cofundadora de Tanilla, porque tuvimos el tiempo de entrevistar a una de ellas hace unas semanitas. Así que soy muy feliz de recibir aquí a Úrsula, que ha venido a contarnos su historia como terapista de duelo y cómo fundó esta gran asociación Tanilla. Bienvenida, Úrsula. Gracias, Kiara. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Feliz de estar en Lima unos días. Sí, qué bien que hayamos podido Sí, coincidir, porque Úrsula está viviendo en Medellín, que es una ciudad hermosa, pero de hecho fue una suerte que desde que te contactamos, pues tuvieras un viaje cercano, ¿no? Para poder estar aquí. sí. Bueno, cuéntanos de ti, ¿en qué familia naciste? ¿Quién Eh, eres hoy ¿Quién día? soy? Sí, generalmente cuando uno le preguntan, ¿no? Preséntate, uno se pregunta diciendo, ¿qué haces Es un poco por la difícil a vida? veces. Sí, es como difícil, ¿no? Bueno, tengo 46 años, tres hijos hermosos, casada hace 24 años, 20, sí, 25 años juntos en realidad con Juan José. Eh, y bueno, ahora me dedico a Tanillay, que ya vamos a hablar de eso, que nació a raíz de la muerte de mi segundo hijo de Gabriel. Mi vida pues cambió, ¿no? A raíz de la muerte de mi hijo. Y también soy, como lo dijiste, terapeuta de duelo. Y bueno, creo que en constante búsqueda, ¿no? De entender muchas cosas de la vida, las situaciones difíciles, tratar de sobrellevarlas de alguna manera, ¿no? Y siempre buscar como que, no el para qué, porque no creo mucho en el para qué, pero sí como en el sentido, ¿no? En el sentido de la vida, en el qué hacemos acá, qué estamos haciendo. Y es un constante cambio, o sea, me preguntas o sea, quién soy hoy, pues no, no lo sé, o sea, porque he ido cambiando mucho en Ujú, estos 46 años, ¿no? Creo que todas las situaciones de la vida te van transformando, ¿no? claro. Bueno, cuéntanos sobre tu familia, cómo empieza a conformarse este nuevo núcleo familiar, ¿no? Porque Sí. cuando salimos de nuestras casas, salimos de ese núcleo y luego formamos nuestro propio núcleo. Bueno, conocí al que es ahora mi esposo a través de mi prima. Ella me lo presentó porque él es el mejor amigo del esposo de mi prima. O sea que en ese momento eran Ah, enamorados, ahora ya son esposos también. Y, y bueno, nos conocimos y tuvimos una relación como de 2 años antes de casarnos. Tuvimos a Cris. Justo te contaba hace un ratito que sí. al año de Cristóbal nos mudamos a Canadá, nos fuimos a vivir a Canadá, estuvimos ahí 4 años más o menos. Yo salgo embarazada de Gabriel en Canadá Mm, y estando ya embarazada de él, en verdad yo empecé como a pensar, no quiero vivir en este país, o sea, no quiero vivir acá, estábamos como muy solos. Si bien es un país, y lo hablamos ahorita, ¿no? Súper, súper lindo, un país que te ayuda mucho, con eh, oportunidades. sí, que te da mucho, pero también es muy solitario, no es muy Ujú, solo. Entonces yo ya me veía con 2 hijos, entonces le dije a mi esposo, no, o sea, regresemos a Lima, ¿no? Y justo le ofrecieron un trabajo a él, porque tampoco íbamos a regresar, nos iba claro. bien, estábamos muy bien en Canadá y todo, y claro, tampoco íbamos a regresar yo embarazada con 2 hijos a ver qué hacemos en Lima y dijimos, no, pero ¿cómo son las cosas? Justo le ofrecieron un trabajo y regresamos, ¿no? Y yo siempre digo, fue Gabriel el que nos hizo volver, porque en verdad fue Gabriel el que Ujú, nos hizo volver. Si yo no hubiese salido embarazada de Gabriel, yo creo que seguiríamos ahorita viviendo allá, ¿no? Pero fue justamente el embarazo de Gabriel el que nos hizo volver y yo creo que fue por eso, porque él sabía que venía por poquito tiempo, él sabía que se iba a ir y que
dijo, no, mi familia tiene que estar contenida cuando esto suceda, porque... Y siempre lo pienso, y lo conversamos con mi esposo y todo, ¿qué hubiese pasado si la muerte de Gabriel nos hubiese agarrado en Canadá, ¿no? O Claro, sea, sin familia sin alrededor. familia, y no es de que mami, o sea, ven y mi mamá simplemente llegó, no, tenía que Ujú, coger un avión, y encima pedir visa, o sea, ujú. ¿no? Primero esperar el tema de la visa, o sea, no, hubiese sido, no me quiero ni imaginar. Y es un tema Y, importante el que tocas porque, claro, de hecho lo hablábamos un ratito antes de grabar, que es un país bonito, Canadá, con muchas oportunidades, con muchas mejoras respecto a lo que tenemos nosotros acá en ujú, Lima, ¿no? Como infraestructura, transporte y todo. Pero sí existe este punto del que también he escuchado mucho, de que tener una familia en un país donde no está tu familia también ujú. es Sí, complicado. sí, y sobre todo jóvenes, nosotros éramos súper jóvenes, yo tenía, Ujú, o sea, cuando nos fuimos yo tenía 24 años, ujú. ¿no? Mi esposo tenía 29, con Cristóbal, que era chiquito, o sea, no fue fácil, ¿no? Después supimos hacer nuestra vida allá, como te digo, nos fue bien, ambos teníamos un buen trabajo, o sea, vivíamos bien y todo, ¿no? Pero ya cuando... Y Gabriel no es que lo buscamos, o sea, llegó, ¿no? Y claro, y al final decidimos regresar por él y totalmente agradecida de esa decisión, ¿no? De haber podido regresar. Y luego, bueno, luego llega Leia. eh, Ninguno de mis tres hijos es loco, porque ninguno de los tres ha sido como súper planeado. Han llegado cuando tenían que llegar y yo siento que ha sido como el momento perfecto en que han tenido que llegar, ¿no? O Ujú. sea, Leia llegó y fue también, esa es una historia súper bonita la de Leia. Eh, pero bueno, Leia llega, Leia nace y a los 26 días de nacida de Leia, Gabriel muere, ¿no? A los Y 26. Gabriel no iba, perdón, Leia no iba a nacer, ¿Por ¿no? qué? Porque yo, bueno, salgo embarazada, me doy cuenta y me fui a donde un médico que no, o sea, que es el médico que me atendió en el parto con Gabriel, que no me fue bien en realidad, pero es como que yo tenía, no sé por qué sentía de que necesitaba que un médico me vea, ¿no? Ujú. Y que me diga que todo estaba bien con mi embarazo. No, no me preguntas por qué tenía como esta... Y justo llamé a este doctor y tenía cita súper rápido y bueno, corto el cuento, fui donde él, me dijo que era un embarazo que no se estaba desarrollando bien, que él era, o sea, me dijo, el embrión que tienes ahí no se va a desarrollar, así que No se va a desarrollar. sí, me dio unas pastillas para, como para abortar, ¿no? Me dijo, tómate esto, me dijo, vas a empezar a sangrar, no sé qué, de ahí vienes para hacerte una ecografía, a ver si salió todo, o si hay que hacerte un degrado o algo, me dijo, porque es un embarazo que no va a llegar, o sea, no se va a desarrollar, viene mal. Ujú. Y yo salí de la cita y mi esposo me dijo, no vas a tomar eso, ¿no? Y le dije, no, ¿no? Entonces agarré las pastillas, las tenía, me acuerdo, en la mano y llamé a mi doctor que estaba de viaje y me dijo, Ursulita, en ese momento tú botas esas pastillas a la basura, quiero que te hagas este análisis, hazte estos análisis y cuando tengas los resultados me llamas. Me hice eso, lo llamé, me dijo, efectivamente tienes como unos niveles un poco bajos, pero tranquila, tómate, no, me recetó como unos óvulos, unas cosas, me dijo, quédate tranquila y yo llego el lunes a Lima y te veo. Perfecto. Fui a la cita y me acuerdo que fui con mi mami porque mi esposo estaba de viaje. Y yo estaba, ya era mi tercer hijo, o sea, uno ya Claro. conoce, ves la ecografía, ya sabes lo que tienes que encontrar en la Ujú. ecografía, entonces yo me acuerdo que me eché y me tapé los ojos porque no quería ver la pantallita de la ecografía. Y, y mi ginecólogo me dice, flaca, escucha, y pone los latidos de Leia súper fuertes. O sea, me dijo, ahí está tu bebé, me dijo, está perfecto, o sea, ahí está tu bebé. Y nada, y Leia nació perfecta, o sea, un embarazo a término, sin ningún problema, una niña totalmente sana. Y a los pocos días muere Gabriel, ¿no? O sea, fue como loco, porque Leia de alguna manera fue nuestro salvavidas, ¿no? Una bebita, o sea, era como una nueva vida que teníamos y que nos salvó de muchas formas, ¿no? ¿Cómo era Entonces Gabriel? fue... Gabriel, ay, era un niño, es a ver, lo que pasa es que yo con la ayuda que damos en Tanilla y de hecho en estos 12 años de Tanilla y todo he acompañado a muchísimos papás, muchísimos, ¿no? Ujú. Entonces,
y todos te dicen, y yo creo que es por algo, y no lo decimos porque lo decimos. Claro. No lo dicen porque son sus papás. No, pero son niños o chicos o jóvenes que algo especial tienen. O sea, de verdad. Por eso yo creo que se van antes, porque es como que tienen algo especial. Y Gabriel tenía ese algo especial. Era un niño súper alegre, feliz, o sea, travieso, pero un travieso o sea, no de hacer travesuras malas ni nada, sino amaba la vida, o sea, y la vivía, pero con una intensidad muy, como te digo, feliz, y tenía algo en sus ojitos, tenía unos ojos chinitos, y tenía, era como algo, yo veía sus ojos y yo siempre sentía como que sus ojos me hablaban. Y decía, ay, o sea, sentía como algo en sus ojos diferente, que no lo tienen mis otros hijos, y que no quiere decir que ellos no sean especiales, los amo con todo mi corazón en mis 3 hijos por igual, pero Gabriel tenía algo, ¿no? Y era un niño que tú lo conocías, cualquier persona extraña, o sea, no, ni siquiera de la familia, y te enamorabas de ese niño, te enamorabas en un segundo, o sea, él agarraba y te envolvía, no sé, tenía como una magia, algo Como un que ángel. sí, y te enamoraba en un segundo, o sea, y era, siempre estaba feliz, se inventaba canciones y cantaba, y le encantaba comer, y como te digo, disfrutaba la vida, o sea, se comía 5 pedazos de pizza, creo, o sea, tenía 3 años y era su comida favorita, pedíamos pizza, se devoraba, o sea, se devoraba la vida. Y ahora entiendo por qué, porque sabía que tenía poco tiempo y quería Quizás, vivir, o sea, sí. era como que todo el tiempo quería hacer, y sí, siempre estaba como súper activo, Una vida corta quizás, pero intensa, por lo que plena, entiendo. Plena. plena, sí. ¿Cómo fue Gabriel, que me estabas contando también un ratito antes de grabar, cuando se enteró que estabas embarazada? Porque lo normal que yo he notado, al menos alrededor mío, es que a veces los niños se ponen un poquito celosos cuando van a tener un Sí. hermanito o hermanita menor. No, Gabriel fue increíble. O sea, el embarazo de Leia a mí me cayó muy, muy mal. Estuve internada en la clínica como 2 veces, vomitaba todo el día en cama, la luz me molestaba, y tiene un nombre, ¿no? Que se llama hiperinesis gravidia, ¿no? Entonces me dio eso, y de verdad que la pasé, los primeros 5 meses fueron de verdad terribles. Gabriel era chiquito, tenía 4 añitos, ¿no? 4 años, 9 meses tenía. Y yo siempre lo llevaba al nido. Vivíamos muy cerca de su nido, entonces a veces nos íbamos caminando y yo ya no lo podía llevar. O sea, de verdad que creo que estuve en cama los 5 meses. O sea, fue de verdad un embarazo al principio bien, bien complicado. Y Gabriel lo entendió con una madurez. O sea, era como, o sea, no importa mami, no te puedo llevar al nido, amor, no importa mami. O sea, todo, o sea, de verdad, fue increíble. Y vivía enamorado de mi barriga. Entonces todo el tiempo estaba como que pegado a mi barriga, ponía su orejita en mi barriga y se ponía a escuchar, le hablaba a la hermana, o sea, la amó desde el primer momento que se enteró que tenía una hermanita, ¿no? Que iba a tener una hermanita, o sea, fue la conexión que tuvo al principio con mi barriga, ¿no? Fue increíble. Y de ahí cuando Leia nace, no se quería ir de la clínica, o sea, mami, quiero dormir acá contigo, quiero dormir con mi hermanita, o sea, todo el día la veía, Leia nació con un montón de pelito, entonces la veía y me decía, mami, qué linda, es la bebita más linda del mundo, o sea, la veía hermosa, de verdad que Qué sí, o hermoso. sea, sí, y cuando ya fuimos a la casa no quería ir al nido, quería quedarse con la hermana, regresar al nido, lo primero que hacía era correr a la cuna, y se quedaba así con sus manitos, me acuerdo en la barandita de la cuna así, y miraba, y se quedaba un ratazo mirándola y la contemplaba. Entonces, todo, o sea, uno lo ve obvio en retrospectiva, porque en ese Claro. momento pues, no, ay, qué lindo como quiere a su hermanita, pero cuando ya pasa el tiempo, pasa lo que pasó, yo digo, sí, pues quería aprovechar hasta el último segundo con su hermana, porque Claro. sabía que la iba a dejar bebé, ¿no? Con Chris compartió más, ¿no? Fueron 4 años, 9 meses que compartieron juntos, ¿no? Pero con la hermana tuvo 26 días. 26 días. Sí. ¿Y su relación con Cristóbal cómo era? Súper linda, se acompañaban un montón, se llevaban 4 años, entonces sí había un poco de diferencia, pero
pero eran unidos, eran muy unidos, compartían, dormían juntos. Aunque bueno, Gabriel en realidad siempre durmió con nosotros, pero tenía su cama con el hermano, pero la usaba muy poco. Pero era una relación linda. Él lo veía como, claro, su hermano mayor, wow, ¿no? Entonces, a veces también podía ser un poquito como intenso y quería estar con el hermano y que el hermano le enseñe y le diga y no sé qué. Y claro, y Cristóbal se podía llegar a cansar, pero jugaban mucho, se acompañaban. Eran muy diferentes, ¿no? En su forma de... Cristóbal era más de niño, no era muy deportista y era más de leer libros, le encantaban los libros, ¿no? Un niño mucho más tranquilo. Gabriel era más activo, pero se acompañaban y de alguna manera la actividad de Gabriel hacía que Cristóbal también digamos, se ponga un poco más activo y Gabriel al hecho de los libros y los animales, Cristóbal le encantan los animales y siempre leía de animales, sobre todo los marinos. Sabía muchísimo, me acuerdo de niño. Ahora también sabe mucho de muchas cosas. Es mucho más intelectual, ¿no? Entonces Gabriel aprendía mucho de eso de Cris, ¿no? De los animales y Cristóbal le hablaba y le contaba y tenía una relación linda. Gabriel fallece, deja este mundo terrenal en el 2010. Sí, ¿Qué pasa después de que él fallece? Porque tú tenías posparto, tú estabas aún en la etapa de posparto, entonces de por sí que yo imagino que el dolor es horrible e inimaginable. Sumémosle a que tienes una bebé recién nacida. Qué sí, duro. Es una situación muy dura. sí, fue súper duro, sobre todo en el tema de la maternidad, o sea, de mi maternidad, ¿no? Porque, y justo lo hablaba el otro día con una persona hace poquito sobre esto, sobre la maternidad, pero la maternidad la gente no habla mucho y piensa que la maternidad todo es color de rosa y todo es lindo, mi hijito, y lo amo, Se ha y romantizado por mucho tiempo. demasiado, Por y mucho hay, tiempo. o sea, Felizmente ahora ya no. Creo que ahora ya se ha se roto un poco se está esta... hablando más de la realidad de la maternidad, Ajá. ¿no? Ya que sí, es maravillosa, pero Pero tiene también su lado dura. oscuro, como todo en la vida, ¿no? Entonces, cuando muere un hijo, sobre todo las mamás, ¿no? Nos cuestionamos mucho nuestro rol de madre, ¿no? Porque, sobre todo, y cuando fue de repente algo así, de un momento a otro, como fue lo de Gabriel, uno se cuestiona mucho, ¿no? ¿Cuál es tu papel? O sea, cómo tú siendo madre, que supuestamente las madres debemos cuidar a nuestros hijos y protegerlos de todo mal, cómo pudiste dejar que ocurra cualquier situación en la cual tu hijo muere, ¿no? Entonces, cuestionas muchísimo y claro, yo despedía a un hijo y recibía a Claro. otro, ¿no? Entonces era como, sí, fue súper difícil, pero como te dije también al inicio, ¿no? Leia de alguna manera nos salvó, ¿no? Cris también, obviamente, pero Cristóbal tenía 9, ¿no? Claro que también si yo pudiera retroceder el tiempo, que obvio, no se puede, de repente lo miraría un poco más a Cris, ¿no? Estaría un poco más atenta. Yo lo veía bien, entre comillas, ¿no? Digamos, el niño funcionaba. Este, y nunca dejó de comer, digamos, nunca dormía bien, o sea, y cuando pasa lo de Gabriel, yo no quise regresar a nuestro departamento y nos mudamos a casa de mis papás. Entonces teníamos el apoyo de mis papás, ¿no? Entonces Cristóbal estaba acompañado. Y de hecho mis amigas, mamás de amigos de Cris, me ayudaron un montón, ¿no? Porque era justo verano. Entonces, oye, Gucci, me llevo a Cristóbal al regata, Suchi, me lo llevo Claro. acá. Acaban de inaugurar esto en el Jockey Diversity, ¿te acuerdas? Sí, Justo sí lo me acuerdo. acaban de inaugurar, entonces era como la novedad, entonces me lo llevo a Diversity, me Claro, acuerdo que era un boom. sí, Era se lo fue un máximo. montón de veces a Diversity, que me lo llevo a la playa, me lo llevo al cine. Claro, súper lindas por tratar de ayudarme y como que de darme este espacio sola Y distraer a y Cristóbal, ¿no? distraer, pero al final no es bueno que te distraigas. Tienes que vivir tu duelo y tienes que vivir tu dolor, ¿no? Entonces, pero bueno, Para un niño igual debe ser sí, diferente este duelo. sí, pero igual lo tienen que vivir, o sea, ¿no? Y Chris lo vivió años después, ¿no? Entonces, como te digo, si pudiera, que no se puede, yo creo que haría las cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, al final todo es perfecto y las cosas se dieron como se tenían que dar y Leia, como te digo, fue
necesitaba de mí, o Para sea, vivir. todo mi, Sí. exacto, y mi 100%, o sea, no era como que la niña a las 3 de la mañana lloraba porque tenía hambre y yo no le podía decir, no, anda, baja a la cocina y prepárate algo, no tengo fuerzas para levantarme, no podía. Claro. Tenía que cargarla, obviamente no tenía leche, se me cortó la leche y todo, pero era igual Ujú, levantarme, prepararle el ujú. biberón, darle, cambiarle el pañal, no podía dejarla con el pañal sucio, Claro. o sea, entonces el hecho de yo tener, o sea, tanto mi esposo como yo, ¿no? De tener que ver por las necesidades de Leia, en ese momento necesidades físicas, te ayuda, porque dejas de pensar en ti y en tu dolor y en todo lo que tú estás pasando para atender a otro ser humano, ¿no? Entonces nos ayudó mucho, ¿no? Y entiendo ahora su llegada y entiendo todo, ¿no? O sea, de cómo llegó cuando tenía que llegar y sí, fue de alguna manera mis dos hijos, ¿no? De hecho, fueron un salvavidas, pero Leia, al ser tan pequeñita y depender 100% de mí, pues me ayudó horrores, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue ejercer esta maternidad de un recién nacido con todo este peso y con todo este sufrimiento alrededor? Fue súper duro y me acuerdo de un episodio que pasó. Leia tenía 3 meses, o sea, Gabriel acababa de morir hacía 3 meses. Y me acuerdo que la nana que teníamos en ese momento se la llevó a pasear por la casa de mis papás en su cochecito. Y un perro, un labrador que vivía por ahí, o sea, no es que la mordió por malo, sino que Leia tenía como un peluchito en el coche y yo me Mm, imagino que el perro quiso agarrar el peluchito, pero le agarró la pierna. Entonces le hizo como una heridita. El perro no tenía dientes, o sea, fue de Dios. O sea, de verdad, porque cuando no yo fui tenía. donde el pediatra, me dijo, no te quiero ni decir lo que hubiese pasado si ese perro tenía dientes, ¿no? Porque era muy chiquita la bebé. Sí, Sí. claro, es más, tiene la cicatriz todavía, Ay, Leia. Y bueno, nada, fuimos a emergencia, en fin, el señor del perro vino con todas las vacunas, me acuerdo que me enseñó la boca del perro y no tenía ni un diente. Entonces, increíble. Pero bueno, la cosa es que en la noche, obviamente Leia estaba asustada, ¿no? Porque ujú, obviamente se asustó, lloró, obvio le dolió, no necesitó puntos ni nada, pero claro, igual era una bebé, ¿no? ujú. Entonces lloraba y lloraba y lloraba y no dejaba de llorar. Mi mami justo había salido, no estaba. Creo que Juan José tampoco estaba de viaje, yo estaba sola con ella y la tenía cargada y la niña no dejaba de llorar y yo me estaba desesperando, ¿no? Porque no había manera de calmarla y mi mami llega y sube y la ve con la piernita vendada. Me dice, ¿qué pasó? Porque yo en toda esta locura ni llamé a mi mamá ni nada, ¿no? Entonces mi mami me la quita, o sea, me dice, dámela y mi mami la carga y apenas mi mami la carga, ella se calma. Y yo me acuerdo que yo estaba sentada en la cama llorando y mirando esta escena de mi hija con mi mamá y que Leia se calmó inmediato cuando mi mami la cargó y dije, no sirvo para ser mamá. O sea, y te juro que fue un segundo que dije, me voy. O sea, los abandono a mis hijos porque no sirvo para ser mamá. Un hijo se me acaba de morir, no soy capaz de calmar a mi hija, no soy una buena mamá. Y fue un segundo ese Claro. pensamiento de abandono a mi familia y me voy. Y obviamente después, obvio no lo hice, sigo acá. Y, y claro, me puse a llorar más mi mami que ella, Claro. me puse a conversar con mi mamá y claro, y entendí, obviamente yo también estaba nerviosa, no Ujú. era capaz de en ese momento calmarla, en fin, ¿no? Y obvio el duelo, y, o sea, no, pero Muchas claro, te cosas cuento esta alrededor. escena porque eso, Ujú, eso es lo que yo viví durante muchos meses, ujú. ¿no? Esta de no soy una buena mamá, no soy capaz de ejercer esta maternidad y varias veces yo le he pedido perdón a Leia porque no he sido una mamá completa para ella, o sea, he sido una mamá partida en dos. O sea, que ha sido Leia criada por unos papás con un dolor súper fuerte pero es una niña maravillosa Ujú. y yo sí creo mucho en que uno elige a sus papás, ¿no? Y uno elige a sus hijos. Entonces yo digo, Leia nos eligió como familia por algo, Ujú. ¿no? Entonces, y eso también de alguna manera es como está bien. O sea, está bien yo haber sido esa mamá para ella porque ella necesitaba esa mamá, ¿no? Y yo necesitaba esa hija y nos hemos complementado de alguna forma, ¿no? Ahora hablaste de la culpabilidad.
uno se siente muy culpable cuando se va un hijo, ¿no? A pesar de que pues, es una situación incontrolable y nadie lo hubiera deseado, pero cómo uno lo maneja o cómo vive sintiendo esto. ¿En algún momento se va esta culpabilidad? Sí, la culpa es como una burbuja, porque en realidad no existe. O sea, si te pones a pensar, la culpa no existe, ¿no? Pero, y no todos nos sentimos culpables, ojo. Hay muchos papás que nunca han sentido culpa. O sea, la nombran como una de las famosas etapas del duelo, em, pero no. O sea, yo no la considero porque hay muchos papás que me han dicho, yo nunca sentí culpa. O sea, no, yo sí la sentí, pero como te digo, es una burbuja porque al final te das cuenta que hiciste lo que pudiste Ujú, por ese hijo o por esa hija. O sea, lo que hiciste era lo que en ese momento podías hacer. No te sirve de nada, como yo te digo ahora, por ejemplo, pensando en Cristóbal. ujú. Es que yo hubiese hecho las cosas diferente. Claro, porque hoy, 13, 12 años después, 13 Claro, años después, tengo otras herramientas, tengo otra mirada de lo que pasó, sé mucho más. Entonces digo, claro, yo no hubiese actuado de esa forma, pero eso ya claro. no sirve. Y en ese momento uno tiene que ser muy amoroso con uno mismo, ¿no? Y tenerse mucha paciencia, mucho amor, ¿no? Porque es como, hiciste lo que pudiste. O Ujú, sea, en ese momento, con el conocimiento que tenías, con las herramientas que tenías, con lo que en ese momento te rodeaba, hiciste lo que pudiste hacer. Por claro. tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu esposa, por tu mamá, por quien sea que haya muerto. O sea, si hubieses podido hacer más, Ujú, lo hubieses hecho. claro. Y eso es lo que yo siempre digo. O sea, si yo hubiese podido hacer más por Gabriel, lo hubiese hecho. Y no lo hice porque no había nada más que hacer. Lo que hice era lo que dentro de lo que me rodeaba y los recursos que yo tenía, lo pude hacer. No es como papás dicen, es que si lo hubiese llevado a otro país, es que sí. Pero es que De no. repente no, pues, ¿no? O sea, Claro, claro, aparte porque que, uno, no sé, uno piensa en situaciones de repente no me hubiera subido a ese carro, de repente me hubiera ido de viaje o no hubiera ido a ese viaje, o etcétera, etcétera, pero realmente no sabemos qué hubiera pasado. De repente hubiera pasado exactamente lo sí, mismo, pero en otro lugar. exacto. ¿Qué es lo que te digo de mi regreso a Lima de Canadá? ¿No? O sea, yo digo, Ujú, Gabriel se iba a morir sí o sí. claro, Esté yo en acá la o allá. China, Ujú, en la India, en Canadá, en Lima, donde sea. Y hoy agradezco que haya sido en Lima, ujú, porque estuve rodeada de mi familia, de mis amigos, y eso fue fundamental. Eh, y hubiese pasado allá también. O sea, no es que, es que si de repente nos quedamos, Gabriel no se hubiese muerto. No, se hubiese muerto igual, solo que ujú, hubiésemos estado allá solos. ujú, Pero igual Gabriel hubiese muerto. claro. O sea, ¿no? Entonces sí. Y llegar a entender esto, imagino que es un proceso muy largo. Sí, o sea, yo soy una persona que o sea, yo necesito entender las Ujú, cosas para poder procesarlas. Si yo no las entiendo, no las proceso. Entonces no puedo, no las acepto. Y yo sabía en verdad que yo tenía que entender, entonces yo como que me metí mucho en esa búsqueda, ¿no? Empecé a leer desde al día siguiente Gabriel se murió, ¿no? Acerca de la muerte, acerca de un montón de cosas de lo que sucede cuando uno muere, la vida más allá de la muerte, acerca del dolor, acerca del sufrimiento, de todo, porque yo necesitaba entender. Y yo creo que entendí súper rápido. O sea, porque claro, todos somos distintos y todos tenemos procesos diferentes, ¿no? ujú, Pero yo creo que eso a mí me ayudó mucho, o sea, no sé, el tener esta mente que en otros casos no me ha ayudado tampoco mucho, pero yo creo que en el caso de la muerte de Gabriel, sí, algo que he logrado entender en terapia es que yo funciono muy bien con las certezas, o sea, a mí la incertidumbre, o sea, es increíble cómo, o sea, uno vive situaciones y te das cuenta por qué no puedo con esta situación, ajá, ¿no? ¿Por qué me está desbordando esto? Porque claro, está llena de incertidumbre. ¿Por qué puedo con esta situación? Porque es una certeza. Entonces, para mí, desde el momento que Gabriel se murió, y esto sí lo tengo súper claro, para mí era una certeza. O sea, Gabriel se murió, ya está, no va a volver. O sea, por más que yo patalee, grite, me quede en mi cama 6 meses, no haga nada, haga lo que haga, Gabriel no va a volver. Entonces, esa certeza que yo tuve desde el primer momento en que mi hijo se murió, me ayudó. O sea, saber, ok, no va a volver. ¿Y entonces qué vas a hacer? O sea, tu hijo no va a regresar.
¿no? Y es lo que yo misma me decía, o sea, en mi mente, no era como, ok, Gabriel no va a volver, ¿ya qué vas a hacer? Claro, pero muy fuerte. Sí. Porque hay gente a la que creo que le cuesta más aceptar esto, que de verdad ya no va a haber un abrazo, ya no va a haber un beso, ya no va a haber un mami, papi, Sí. de parte de un hijo, ¿no? ¿Tú por qué crees que lo aceptaste tan rápido o tomaste esa posición de, no, ya, o sea, nunca más lo voy a volver a ver físicamente? No sé, yo siento claro, obvio, en el duelo pues influyen muchas cosas, situaciones que hemos vivido previamente, ¿no? Obviamente nuestro carácter, nuestra personalidad. em, yo siempre he sido como súper decidida también, ¿no? O sea, es como, ok, yo por acá y por acá y como te digo, el tema o sea, yo sabía de alguna manera lo que a mí o sea, el camino que a mí me esperaba, ¿no? O sea, salimos de la clínica ese día, 3 de la mañana, me acuerdo. Obvio ya sin Gabriel físicamente y fui a la casa de mi mamá y yo me acuerdo de estar sentada en la cama de mi mamá y yo sentía, o sea, era tan fuerte que yo sentía que había algo más. O sea, era como yo misma en ese momento estaba como en esta etapa de incredulidad, pero que no es una incredulidad porque yo sabía que mi hijo se había muerto, pero era, no puede ser. O sea, hace 5 horas lo tenía conmigo, jugando, corriendo, siendo un niño totalmente sano y feliz. ¿Y o sea, qué pasó? ¿No? Entonces era como que no lograba entender, pero también sentía que había algo más. Entonces decía, no, es que hay algo más atrás de todo esto. O sea, no puede ser. No más grande que mi hijo, sino como atrás de todo este dolor y de todo este sufrimiento que yo sabía que iba a tener que vivir, yo sabía que había algo ahí. Y eso también de alguna manera o sea, esta búsqueda, ¿no? De saber qué es eso que había atrás, me ayudó también, porque era como, o sea, ¿qué es eso? Porque yo lo sentía, no sé, en mi alma, en mi corazón, o sea, como que había algo y decía, ¿qué es eso? Entonces, esta búsqueda también me ayudó mucho, ¿no? El saber qué es eso que yo sentía, ¿no? Y, el, y el ser consciente de que iba a tener que vivir el proceso. O sea, que no me podía escapar, ¿no? En el velorio me acuerdo un montón de personas se me acercaron y tómate esta pastillita para que estés más tranquila, ¿no? Para que puedas dormir. Y yo, no sé, yo creo que es una sabiduría interna, no sé. Yo decía, no, no quiero, no, o sea, no quiero estar más tranquila. Mi hijo se acaba de morir, me tiene que doler. Y quiero que me Claro. duela, porque yo sabía que si en ese momento no me dolía, años después me iba a doler peor. Claro, en algún momento igual va a doler, porque mucha Claro, gente en los velorios, como dices, les dan pastillas, sí, calmantes, sí, relajantes, como que los tienen dopados. claro. Pero no puedes vivir tomando esas pastillas si no las No, necesitas, o sea, claro. y en algún momento cuando dejes de tomarlas, ¡pum!, te choca la realidad. Sí, entonces yo era como, no, yo quiero vivir ahorita, o sea, si me va a doler, que me duela ya. O sea, yo no Pero muy soy fuerte también, ¿no? claro, yo no soy de las personas que se saca la curita de a poquitos, porque no, Claro, yo que... prefiero ya que me duela súper fuerte y ya, ¿no? Entonces yo decía, no, 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 o sea, mi hijo se acaba de morir, o sea, no hay nada que tú me puedas dar para que yo esté más tranquila o para que, no sé, duerma, o sea, no voy a dormir. Y está bien que no duerma, es parte de, ¿no? Solo que el dolor incomoda, pues. Claro, El dolor sí. del otro incomoda, entonces es como, no, no, mejor que esté tranquila, que no llore, que no manifieste, que no, no, porque, ¿qué hago con esta persona que está así? ¿Cómo la Claro, ¿cómo consuelo? ¿Cómo, consuelas a una exacto, qué persona hago? ¿Qué así? le digo? Entonces ahí está lo incómodo, pero es que las personas no entienden que no hay nada más, no hay nada que hacer. Simplemente dejarla, que exprese, que llore, y es parte de... Ahora, en esta parte del consuelo, por ejemplo, a mí personalmente se me hace muy difícil ir a un velorio y no saber qué decir, porque siempre he sentido que por más cosas lindas o buenas intenciones que puedas poner en tus palabras, no llegan las palabras necesariamente a consolar. Sí, Entonces, no sé, es que ¿qué te parece a ti mejor para el nada, consuelo? no digas nada. Es que Yo a veces me siento que es eso, ¿no? sí, Abrazar quizás, ¿no? sí, dar un abrazo de corazón, que la persona realmente siente ese abrazo de corazón, porque lo que pasa es que uno tiene en la cabeza esto de que yo tengo que aliviar su dolor.
¿no? Es como Claro. yo tengo que decir algo que a esta persona le alivie lo que está sintiendo. No, no es tu chamba. O sea, no es tu trabajo aliviar nada. Ni podrías. No, exacto. Entonces mejor no digas nada. Es como un abrazo en silencio es lo mejor. Porque, claro, obviamente están las frases totalmente bien intencionadas que te dicen, Exacto. ¿no? Porque te salen del corazón. O sea, no es que te lo dicen porque, ay, voy a decirle esta frase. Claro, no es No, con maldad. no, cero. O sea, de verdad, lo hacen con la mejor intención, pero no ayuda. Entonces es como, no, no, no me digas eso, mejor quédate en silencio, no digas nada, ¿no? O decir la verdad, no me puedo imaginar por lo que estás pasando. Porque eso de te acompaño en tu dolor, no, no me acompañas. Porque tú ahorita regresas a tu casa y Y vas a ya. estar feliz y tu vida va a continuar y te vas a reír y vas a comer y o sea, no, no me estás acompañando, ¿no? Entonces, lo mejor también es decir eso, ¿no? No me puedo imaginar lo que estás pasando. Y un abrazo, ¿no? O un abrazo en silencio, ya está. No hay que llenar de palabras porque, como tú dijiste, o sea, no hay nada que te consuele. Absolutamente nada. Claro, sí. Bueno, después del velorio, eh, y creo que los velorios son momentos en los que, claro, se junta la gente, va a despedirse y todo se siente como una ilusión, pero creo que lo que choca realmente una muerte es al día siguiente cuando tienes que despertarte, tienes que ir a trabajar o tienes que, en tu caso, cuidar a una bebé recién nacida, que eh, es un chambón de por sí para cualquier Sí, persona. Y tu hijo, tu otro hijo tienes que mandarlo al colegio, ¿no? Y tu esposo igual volver a trabajar, eventualmente, porque sé que igual dan unos días, pero tienes que seguir con la vida cuando una parte de tu vida se parece detuvo. haberse Claro. ido, Sí, o tu vida cambiado sí. totalmente, pero el mundo sigue girando. Sí, claro. ¿Cómo es volver a esta rutina, digamos, normal? ¿Cómo fue para ustedes? Yo siempre agradecí que la vida continúe, ¿sabes? Porque, o sea, yo siempre decía, no quiero estar como estancada. O sea, el dolor que yo sentía era, y que lo sentimos todos los que hemos perdido un ser súper querido, pues es tan fuerte y es, o sea, te duele el alma, o sea, es como, te duele respirar, te duele comer, o sea, todo, ¿no? Entonces decía, yo no quiero vivir así, Claro. yo no quiero vivir así. Y entonces, cuando la vida empieza a continuar, Gabriel muere un miércoles en la noche. El lunes, como era verano, yo había inscrito a mis hijos en clases de verano, es el lunes. Y Cristóbal el domingo en la noche me dice, mami, ¿me vas a llevar a mis clases? O sea, ¿cómo le decía a mi hijo de 9 años, no, no te voy a llevar porque no me quiero levantar de la cama y me quiero quedar dormida todo el día y llorar a tu hermano? Imposible. O sea, con esa carita, esos ojitos diciéndome, mami, ¿me vas a llevar a mis clases? Dije, por supuesto. Entonces me acuerdo, lo llevamos con mi esposo, estábamos en el club y fue a sus clases y después de las clases se bañó en la piscina con su papá y yo estaba sentada mirándolos cómo se bañaban y en ese momento yo dije, gracias. O sea, porque la vida continúa y porque por más duro que sea levantarte y seguir, o sea, no te estás quedando como en ese momento de dolor. O sea, el dolor obvio te acompaña y sigue contigo, pero es como que se va a poder, ¿no? Y sí, tenemos otros hijos y por más duro que sea, y algo que a mí me ayudó muchísimo desde el día uno, que yo empecé a dedicarle a Gabriel todo lo que yo hacía. Entonces me acuerdo que ese día, antes de salir para las clases, yo le dije, Gabriel, yo voy a llevar a tu hermano a las clases por ti. Entonces el hacerlo por Gabriel me ayudaba horrores, porque era, o sea, lo estoy haciendo por él. Y todo, hasta hoy día voy a comer por ti, hoy día me voy a levantar por ti. O sea, sobre todo al principio, eso me ayudó horrores, ¿no? A poder seguir, porque efectivamente Cristóbal empezaba colegio en marzo, habría que Claro. comprar útiles, uniforme, matricularlo, llevarlo al colegio. No podía decirle, no, te vas a tomar un año sabático, no vas a ir al colegio nunca más, nos vamos a meter todos en una cueva. Claro. O sea, Y no. todos vamos a sufrir juntos un año sin Claro, parar. no. O sea, sí, vamos a sufrir, nos va a doler, vamos a llorar, pero Pero vamos a continuar. claro, continuar, o sea, tener una vida funcional, pero De alguna manera, esta sí, vez ya es diferente. claro, con este dolor todo el tiempo. Ahora, Gabriel Sí. muere un poquito antes de Año Nuevo. Entonces, por eso es que Cristóbal empieza clases en enero, ¿no? Como Ujú, el verano. sí. Entonces, imagino que ese año, que fue 2011, debe haber sido un año
muy diferente. Porque no sé si te pasó a ti, pero algo que hablé con Milagros cuando estuvo por aquí también es que ella sentía que era una vida antes y una vida Total, después. sí. Sí, tu vida se parte en dos. O sea, como que clic. Sí, es una vida así, antes y después, ¿no? Porque obviamente un miembro de la familia no está y todo cambia, ¿no? Y en nuestro caso cambió el lugar donde vivíamos, porque no regresamos más. O sea, Nunca volvieron a su no, departamento. no, lo pusimos a la venta. Y dicen, ¿no? En los libros, de que no debes tomar decisiones trascendentales los primeros 6 meses de duelo. Para nosotros fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. O sea, y las cosas se dieron, me acuerdo que al día siguiente de la muerte de Gabriel, yo le dije a mi esposo, ese departamento se vende, o sea, lo tenemos que vender. No querías volver. No, y él me dijo sí, felizmente que estuve de acuerdo, ¿no? Porque si me hubiese dicho no, ahí sí, no sé qué hubiese pasado. Pero me dijo sí, lo vendemos. Nosotros velamos a Gabriel en casa de mis papás. Y fueron mis vecinos de donde yo vivía, que es más, nos acompañaron esa noche en la clínica, verdad que unos vecinos increíbles. Y una vecina, cuando me abraza, yo le digo, estoy vendiendo mi departamento, porque ella en algún momento era mi vecina de puerta, o sea, de ahí, Okay. en algún momento me dijo, si algún día quieres vender tu departamento, me avisas porque lo quiero comprar para mi mamá. Entonces yo ahí le dije, y me dijo, Solita, ahorita no hablemos de eso. Le dije, no, pero es que quiero que sepas que estoy vendiendo mi departamento. Me dijo, ya, de ahí hablamos. Y ella lo compró. O sea, a la semana lo vendimos. O sea, se Súper dio, rápido. sí. Y de ahí, claro, nos tomamos fueron como casi todo el verano, como 3 meses que nos quedamos en casa de mis papás. Y en abril nos mudamos a un nuevo Nuevo. distrito, a un nuevo departamento, o sea, todo cambió, o sea, no solo cambió que Gabriela no estaba, sino cambió también eso y fue duro porque la zona donde nosotros vivíamos ahí me encantaba porque podía hacer muchas cosas caminando, había un parque súper cerca, que Gabriel jugaba mucho ahí. Entonces, es como uno vive un duelo, que es el duelo, digamos, principal, que es la muerte de este ser querido, pero alrededor de ese duelo hay muchos duelos chiquititos, que a veces no te percatas de todas esas como que se le llaman pérdidas secundarias, que rodean a la Claro. pérdida principal, ¿no? Y todas estas pérdidas secundarias hacen de que esta pérdida sea incluso mucho más intensa. Cuando tienes muchas más pérdidas secundarias, como que sí, a veces uno dice, ¿no? Por ejemplo, yo conversaba con una amiga y ella me decía, la separación con mi esposo, o sea, el divorcio con mi esposo, fue más fuerte que la muerte de mi mamá. ¿Pero por qué? Porque las pérdidas secundarias que yo tuve con mi divorcio fueron mucho más que las pérdidas secundarias que yo tuve con la muerte de mi mamá. O sea, ojo, no se está poniendo una balanza que duele más, sino qué es lo que te cuesta más vivir, ¿no? Y para ella fue su divorcio. Y uno puede pensar, ¿cómo va a ser más fuerte eso que la muerte de tu mamá? Pero es que sí, porque ella tuvo, digamos, no sé, con la muerte de su mamá de repente 5 pérdidas secundarias y con su divorcio fueron 10.000. Entonces no solo vives tu divorcio, sino vives todos estos duelos chiquititos. Claro, no significa que haya querido más a su esposo que a su No, mamá. no, no va por ahí. Solo que el El cambio. proceso, Ajá, el proceso de vivir el duelo es más difícil, claro. porque tienes que vivir más duelos. Pero no solo vives el duelo de mi divorcio, sino vivo todos los demás duelos que rodean este duelo principal, digamos. Ahora, después de la muerte de Gabriel, bueno, va pasando el tiempo. ¿En qué momento empiezas a investigar un poco más sobre esta terapia de duelo? O no sé si empieza antes Taniyay. ¿Cómo es el proceso? Tania empieza antes, sí. ¿Cómo se te ocurre la idea de Taniyay? Al día siguiente de la muerte de mi hijo. Al día O sea, siguiente. es que yo sabía y yo tenía muy claro que yo necesitaba ayuda. Pero yo no quería ayuda de un terapeuta o de un psicólogo o de... No, yo quería ayuda de otro papá y de otra mamá. Claro. O sea, que un papá, una mamá que habiendo pasado por la muerte de su hijo, me vea a los ojos y me diga, vas a estar bien, vas a volver a ser feliz, tu vida va a volver a tener color, vas a volver a disfrutar de la vida, tranquila, o sea, todo va a estar bien. Y no lo encontré. O sea, y la persona que yo pensé que iba a ser mi salvavidas y que yo puse todo, o sea,
todo, digamos que todo mi proceso no sé, de sanación, lo puse en esta persona, pero yo dije, ella me va a salvar, porque yo sabía que había pasado por eso, no era mi amiga, la conocía, em, yo sabía que ella hacía 2 años o 3 años había pasado por eso, por la muerte de su hija, Ok. y yo la veía funcionar, yo la veía que seguía con su vida, dije, ella me va a salvar. Pusiste tu esperanza en esta persona. Todo, o sea, puse todo. Y cuando le dije a una amiga, quiero hablar con esta persona, por favor dile que necesito hablar con ella, esta amiga me dice, Uchi, ella no quiere hablar contigo porque no se siente lista todavía. O sea, yo de verdad sentí que me clavaban un cuchillo en el corazón, o sea, dije, no lo podía creer. Ahora lo entiendo perfectamente y todo, o sea, en ese momento no entendía nada, era como, ¿cómo puede ser posible? Porque sentías que de repente no había sanado realmente en todos esos Claro, años. no, claro, o sea, obviamente verme a Ujú. mí le iba a recordar a ella, iba a Ajá, hacer que su herida sangre nuevamente y no estaba lista. Lo entiendo, obviamente, ahora. Eh, y cuando yo sentí eso, yo me hice una promesa a mí misma. Dije, si está en mis, o sea, yo no voy a permitir que si está en mis manos el poder aliviar a un papá o el poder conversar a un papá, o sea, lo voy a hacer. O sea, yo no voy a permitir que ningún papá sienta lo que yo en este momento estoy sintiendo. Y, y ahí empezó, o sea, yo digo siempre todo es perfecto, ¿no? O sea, llegó a mis manos un libro de duelo, en este libro había al final del libro decía, si necesitas ayuda, contacta a esta organización. Me metí, vi su página web, una organización americana, como Taniyay, pero ellos tienen muchos más años y es una organización gigante. Les escribí ese mismo día, me respondieron, ellos me contactaron con una organización argentina, me dijeron, oye, mira, hay esta organización que está más cerca de tu claro. país, hablan tu mismo idioma y te van a poder ayudar. Les escribí a ellos, me contestaron. Estas dos mujeres, Graciela y Betty, que les voy a estar eternamente agradecidas, dos argentinas que me ayudaron horrores por correo. Creo que en esa época no había WhatsApp todavía, no me acuerdo. Creo que no. No, no. No. Entonces, yo me acuerdo, era por correo. O sea, yo les escribía correos contándoles todo lo que sentía y ellas me respondían así. O sea, me ayudaron un montón y luego me invitaron o sea, la organización de ellos cumplía 20 años de 20 creación. años. Sí. Wow. Hace Y 12 años, no, hace sí, como 14 años. 12, 13. 13. Y me invitaron, me dijeron, ven, estamos haciendo como un evento súper grande, súper lindo para celebrar los 20 años. Fui a Buenos Aires en noviembre del 2011, al año de la muerte de Gabriel casi. Fui con mi mami, me acuerdo, a este evento y fue maravilloso. O sea, y me pareció increíble que personas que ni siquiera eran de mi país, o sea, no eran argentinos, no los había visto en mi vida, lo sentía tan cerca, esos abrazos que me daban, que eran de corazón y me sentí por primera vez en 11 meses que habían pasado acompañada, o sea, realmente acompañada y yo le dije a mi mami, esto tiene que haber en Perú, o sea, yo tengo que llevar esto a Perú. Y hablé con ellos y para llevar esta organización, traerla a Perú, Claro. ¿no? Como una, no sé, franquicia o una cosa así, ¿no? Entonces, correos van, correos vienen, yo hablé con un amigo abogado y este amigo abogado como que o sea, me orientó un poco y me dijo, mira, yo te recomiendo que vayas por acá. Entonces, cuando yo les cuento esto a ellos, ellos me responden, me responde el dueño de esta organización y me dice, mira, Úrsula, hemos decidido que no, o sea, que esto no va porque nosotros no tenemos personería jurídica y no queremos que esto se maneje así. O sea, no estamos de acuerdo con lo que tú quieres hacer. Y yo Claro. recibo ese mail el día del cumpleaños de Gabriel, en la mañana. Entonces para mí fue otro cuchillo en el corazón. O sea, yo tenía todas mis esperanzas puestas en que yo voy a abrir esta organización en Perú. Ellos no querían que abras en Perú porque de repente no estaban constituidos Sí, legalmente bien no. Y en no Argentina, querían, entonces o no sea, querían hacer ajá. ese proceso. Claro, y ese amigo me dijo, yo te lo recomiendo para que te protejas por un tema Claro. bueno, al fin. Y Claro, igual acá poner ONGs en Perú no es tan sencillo, de hecho es bastante complicado.
Taniyay no es una ONG por eso, porque Claro, verdad porque es bastante complicado. Sí, sí. Entonces, yo recibo ese correo el día del cumpleaños de Gabriel en la mañana y en la noche yo sueño con Gabriel. Y Gabriel, no me acuerdo, o sea, obviamente me imagino que soñé más cosas, pero lo que se me quedó obviamente grabado apenas abrí los ojos fue que me dijo, mami, ese no es el camino, tienes que hacer algo tú. Y ahí fue que me desperté, o sea, abrí los ojos y dije, sí, no importa. O sea, si no puedo traer esta organización acá, nada, lo hago yo. Y ahí es que contacto a Milagros. Y le digo a Milagros, oye, quiero hacer esto. No sé cómo, pero quiero hacer esto. ¿Lo quieres hacer conmigo? Me dijo, sí, dale, vamos. Y ahí como que armamos un equipo de personas y esto fue 9 de marzo, o sea, 10 de marzo, digamos, y Taniyay nace el 15 de mayo. Ya se Y movieron así, bastante sí, rápido. y así nació Taniyay. Ahora que nos dijiste que soñaste con Gabriel, ¿sí te pasó durante ese año que se te presentaba de alguna manera? Sueños no mucho, he tenido muy pocos sueños con Gabriel, no he tenido muchos, pero sí con señales, o sea, de todo tipo, ¿no? Me acuerdo que la primera señal fue al día siguiente o a los 2 días de que Gabriel murió, velamos a Gabriel en la casa de mis papás, ¿no? Entonces yo en un momento subí al cuarto y me eché, en el que era mi cuarto, ¿no? Digamos, en el que yo me estaba ¿Tú quedando. creciste? ¿O Sí, dónde? también. Y me eché en la cama. Entonces estaba así como la típica en posición fetal, ¿no? Así, y me acuerdo que le dije a Gabriel, solo necesito saber que estás bien. O sea, quiero saber que estás bien, porque claro, uno piensa, Gabriel era chiquito, o sea, decía, ¿dónde está? O sea, está asustado, de repente quiere regresar, me está extrañando, quiere estar con su mamá, o sea, ¿no? Todo este Claro, desconocimiento que uno, es que nadie se ha muerto y ha vuelto para contarnos claro. qué ¿Qué pasa pasa, ¿no? realmente? Entonces Sí. sí, entonces le decía, solo, por favor, entonces yo creo que me he quedado dormida, ¿no? O sea, eso que te quedas, ese momento en el que estás entre dormida y despierta, y yo estaba mirando la puerta del cuarto, ¿no? Y yo he visto, pero es que clarito la imagen de la carita de Gabriel, solo su carita, que ha entrado por la puerta, ¿no? Y como que se ha ido acercando hacia la cama, pero su carita riéndose, o sea, con una paz que yo, en ese momento que yo he visto esto, no me acuerdo si he estado con los ojos abiertos, los ojos cerrados, no lo sé, pero he visto clarito la cara de Gabriel y al ver su expresión, yo supe que él estaba bien. O sea, fue en ese momento que, o sea, sentí una paz dentro mío que dije, sí, ya está, mi hijo está bien, está feliz, ya, ya está. No, esa fue la primera, digamos, señal, ¿no? Que recibí De Gabriel. de Gabriel. Y de ahí tuve un sueño que ha sido el sueño más como lúcido, no sé cómo llamarlo, que tuve, que fue también al poquito tiempo, era como, o sea, como si fuera como su nido, ¿no? Entonces era un jardín y alrededor estaban como los salones y había una persona, que no era una persona, en realidad yo creo que era un ángel, ¿no? Porque no, fue loco porque en mi sueño yo era consciente que Gabriel no estaba, yo era consciente que yo estaba viviendo eso, o sea, y este ser yo no te puedo decir si era hombre o mujer. O sea, ¿no? Y los ángeles pues no tienen Claro. sexo. Entonces era como, y era un ser hermoso, de verdad. O sea, pero no te puedo decir, era mujer, era hombre. No sé qué era. Era un ángel. Y me dijo, en ese salón, en esa puerta, no me acuerdo si me dijo salón, puerta, pero como que me señaló y me dijo, en esa puerta está. Entonces yo entraba a ese salón, o sea, yo he agarrado, todo lo tengo así, pero es que yo lo vivía, o sea, yo he agarrado la manija de la puerta, he abierto, no había nadie, estas sillitas de nido que son chiquititas, Ajá. entonces me he sentado en la sillita como a esperar algo, ¿no? Me he sentado y apareció Gabriel de la nada, ¿no? Y apareció tal cual como se fue, o sea, de la edad, del tamañito, de todo. Y me ha puesto las manitos acá, sus manitos acá, y me ha mirado y me ha dicho, mami, solo he podido bajar un ratito, ya me tengo que ir. Wow. Sí, y de ahí me dio un beso y yo me he despertado y yo te juro que ahora que yo sentía el calor de sus manos todavía acá. O sea, yo estuve con él, de todas maneras. Y yo creo que Wow. el alma viaja, o sea, y no sé, y ese ha sido el sueño más lindo que yo he tenido con mi hijo. Fue como al poquito tiempo, ¿no? Y de ahí he tenido, como te digo, creo que los cuento con una mano.
mira, en 13 años, o sea, muy pocos. Hay personas que sueñan muchísimo, no sé de qué dependerá, la verdad. Qué loco. Pero sí, pero ese fue el sueño más lindo. Qué lindo lo de las señales, yo creo mucho en las señales. Y claro, no necesariamente como dices, tienes que soñarlo vividamente, sino hay otro tipo de Sí, señales que van claro. llegando a ti. Y bueno, nace Tanillay entonces hace 12 años, un montón de tiempo, que son dos mujeres en realidad que pasaron por esta pérdida y creo yo que con todo el amor, la buena intención del mundo, crearon esta asociación que hoy día ha ayudado ya a cientos de familias, si es que no son miles. Sí, miles, creo. Sí. ¿Cómo ha crecido Tanillay en estos años? Hemos ido cambiando mucho, muchísimo a lo largo de los años. O sea, de hecho, claro, como tú dices, somos dos mujeres, pero atrás de estas dos mujeres tenemos un equipo maravilloso de personas. Hemos ido cambiando también de equipo, Claro. porque la única que desde el inicio se mantiene con nosotros es Isabel, que es una persona maravillosa. Ella no ha pasado por esta experiencia, pero yo estudiaba, en ese momento me metí a estudiar, porque claro, cuando yo dije, voy a hacer Tanillay, perfecto, tengo la experiencia de haber pasado por la muerte de mi hijo, pero necesito la teoría también es importante, ¿no? Y dije, aparte, dije, voy a trabajar, voy a entrar al alma de las personas. O sea, necesito estar preparada. O sea, no puedo simplemente con la experiencia que yo tengo de haber pasado, vivido la muerte de mi hijo, con eso, no, dije, necesito yo también estudiar y prepararme y la teoría. Entonces, bueno, me metí a estudiar. ¿Qué estudiaste? Ahí empecé, yo empecé con logoterapia, estudiando logoterapia. Okay. Entonces ahí en este instituto conozco a Isabel. Y yo soy súper intuitiva con las personas. Y yo sentí algo con Isabel desde el momento que yo la conocí. Dije, ella algo tiene de especial esta mujer. Y lo tiene, ¿no? Entonces, cuando ya con Milagros dijimos, ok, vamos a sacar esto adelante, dijimos, necesitamos gente, obviamente, no podemos hacerlo solas. Y le dije, Isabel, increíble cuando le cuento, obviamente sin grandes detalles, porque no sabía todavía cómo lo íbamos a hacer. Simplemente fue, Isabel, tengo esto en mente, quiero hacer esto, ¿te gustaría hacerlo con nosotras, apoyarnos? Por supuesto. Mira, y sigue con nosotros. Wow. Y no ha pasado por esto, sus hijos están bien, están vivos, pero sigue con nosotros, es la única. Y las demás, como te digo, hemos ido cambiando a lo largo de estos años, ¿no? Y también la forma en cómo hemos dado el apoyo. Empezamos con talleres de 10 semanas, ofrecíamos como un taller que duraba 10 semanas y en cada semana tocábamos un tema. Pero de ahí nos dimos cuenta de que no funcionaba mucho porque íbamos por la semana 5 y nos escribía un papá, quiero ingresar. Entonces decíamos, ya, pero vamos en las 5, ¿cómo hacemos? No podemos decirle, tienes que esperar 5 semanas para que entres. Ya, entraba en las 5, pero se perdía las 5 anteriores, entonces se nos hacía como un pan con mango. Y al final estuvimos bastante tiempo así y después como que hicimos dos grupos. O sea, los papás que recién empezaban y ahí los poníamos como en una sala diferente, en otra sala. De verdad que no sé cómo hacíamos, pero funcionaba. Hasta que con Milagro dijimos, no, o sea, cortemos, porque habían papás también, por ejemplo, que terminaban las 10 semanas y nos decían, no me quiero ir. Claro, quiero seguir. Exacto. Entonces, sí, 10 semanas suena poquito. Claro, y seguían, obviamente, nunca hemos dejado abandonado a nadie, pero volvían a repetir las 10 semanas. Claro que cambiaba. O sea, era un programa. Claro, era una especie de programa. Sí, era un programa. Entonces, claro que cambiaba porque las personas no eran las mismas, pero recibían otra vez lo mismo. Entonces decíamos, no está funcionando. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Y de ahí dijimos, no, hagámoslo libre. O sea, sin semanas, sin nada, sigamos igual con temas, ¿no? Porque la idea también no solo es, digamos, recibir al papá y apapacharlo, ¿no? Y acompañarlo y todo, sino también como, oye, vamos a ponerte en acción, vamos a trabajar, vamos a mover lo que hay adentro, ¿no? Entonces, sí tocamos diferentes temas en todas las reuniones, pero ya es totalmente abierto, o sea, ya no hay semana 1, semana 2, no, sino el papá abierto. Entra cuando quiere, se va cuando quiere. Hay muchos que se han ido y años después han vuelto, ¿no? Hay muchos que van cuando
cuando sienten algo, de repente cuando se acerca el aniversario de la muerte o cuando se acerca el cumpleaños y necesitan como Claro, este soporte. este soporte. Hay un papá que hasta el día de hoy sigue en contacto, ya no va a las reuniones, pero sigue en contacto con nosotros y a los eventos que hacemos siempre está Roberto. Él es taxista. Entonces él siempre comparaba y nos decía, es como que para mí los martes, porque él iba a los grupos de los martes, decía, es como que cuando mi carro se está quedando sin gasolina y lo lleno de gasolina y es como, ya, puedo trabajar tranquilo porque mi tanque está lleno, eso para mí es Tanilla. Y decía, yo vengo acá, me recargo de energía, de gasolina y me dura hasta el siguiente martes. Y el siguiente martes regreso ya, o sea, con la luz roja de la gasolina y me recargo otra vez y es como mi gasolina para poder seguir en la semana, ¿no? Claro. Y eso es, entonces muchos papás necesitan como esa gasolina por algo, entonces no van todas las semanas, van cuando necesitan esta dosis de energía o de gasolina extra, ¿no? Y este tanque que se recarga, claro, una persona, o sea, creo que en general todos lo necesitamos recargar de alguna Sí. manera. En el caso de los padres que han pasado por una pérdida tan fuerte como la de un hijo, eh, ¿quién mejor que personas que han pasado por exactamente lo mismo para Exacto. entenderte, para contenerte, para apoyarte? Y como dijiste al inicio, bueno, cuando empezaste a contar que tú querías Eso, escuchar que alguien había sí, sobrevivido, sí. eso, ¿no? O sea, un testimonio, qué mejor que el testimonio de alguien que ya pasó por esto y que pudo continuar y que pudo volver a reír y que pudo volver Total. a ser feliz. Sí, yo me acuerdo de una amiga que ahora es mi súper amiga, que la conocí en Taniyay, o sea, en Taniyay he hecho amigos maravillosos. Me acuerdo que ella ya con la confianza, ¿no? Me dijo un día, me dijo, Uchi, cuando yo llegué la primera vez a Taniyay, su hija acababa de morir hacía semanas, o sea, ella fue súper rápido. Y me dijo, llegué y los vi que se reían y yo dije, ¿dónde llegué? O sea, están locos. O sea, ¿cómo se van a reír? O sea, y dice que le dijo a su esposo, o sea, no entiendo a dónde me has traído. O sea, todos estos han pasado, o sea, se les ha muerto un hijo y se están riendo. O sea, Ujú. es broma. Pero de ahí dice que pasó la reunión todo y dijo, wow, o sea, yo quiero ser ellos. Y yo sé que yo voy a ser ellos de acá a un tiempo. Entonces, en un primer momento dijo, estos están locos, ¿dónde llegué? Pero ahí le dio esperanza, ¿no? El hecho de saber, ellos también han pasado por eso, ellos también han sufrido como yo estoy sufriendo, y míralos ahora. O sea, se ríen. O sea, que Es tú, posible. exacto, que tú cuando recién te pasa, es impensable pensar que te vas a volver a reír. Ajá. Impensable. O sea, tú dices, jamás en la vida voy a volver a reírme. O sea, no. Voy a continuar, voy a seguir viviendo, pero Ujú. como un robot, como un zombie. Claro, y como en sombra. Total. O sea, es impensable. ¿No? Y te da esperanza ver a estos papás que pudieron, Ahora, ¿no? Tanilla, ¿qué es hoy día para ti? Tania y Gabriel, sí. Yo siempre digo, es la misión de mi hijo, o sea, no es mía. Yo Ajá. nunca la sentí como una misión mía. Siempre sentí que era la misión que Gabriel me dejó. O sea, es como que él tenía esa misión, era suya, y al momento de él morirse me la dejó encargada. O sea, me dijo, mami, te dejo esto es tuyo. Hazte cargo. ¿Crees que Tanilla fue el propósito de la vida de Gabriel? O dentro de sus propósitos, porque dicen que todos venimos con una misión. Sí, no, la verdad no sé eso de que, o sea, cuando a mí me preguntan, por ejemplo, ¿no? O Ujú. sea, no me acuerdo, hace tiempo una persona me dijo como, oye, o sea que Gabriel se tuvo que morir para que Tania y nazca. Y yo le dije, no, o sea, es que uno lo puede ver por ahí, o sea, porque claro, se murió y nació Tania y yo digo, Claro, no, ok. Gabriel se murió. A veces no hay explicaciones, o sea, no hay una explicación, no hay un porqué, no hay una Ujú. razón. Simplemente Gabriel se murió porque se tenía que morir, era su plan de vida. Taniyay es lo que yo decidí hacer a raíz de su Ujú. muerte. Ujú. A raíz de su muerte. O sea, no es de que porque Gabriel se murió, nació Taniyay. No, es Claro. lo que yo decidí con lo que Gabriel me dejó, que es lo que yo siento. Por eso te digo, cuando me dijiste que es Taniyay, Taniyay para mí es Gabriel. Ujú. Pero yo lo decidí, como perfectamente pude haber decidido no hacer nada. Ujú. Sí, Entonces es decisión exacto. de cada uno el sentido que tú le das a las cosas que te pasan. O sea, no es que las cosas te pasan siempre por algo o para algo, sino es lo que tú decides hacer con eso que te pasa. Ujú.
Claro, es una forma, esta forma de plantearlo es un poquito fea, creo yo, ¿no? Como que Taniguay nació porque él se murió. No, o No, sea, es una forma un poco pesimista de verlo, claro. quizás. O sea, es lo que yo decidí hacer Ajá, con lo que exacto. pasó. Que Que al como, final todos sí, decidimos qué hacer con exacto, nuestro dolor. exacto. Cada uno decide qué es lo que hace con las cosas que le suceden en la vida, ¿no? Sí, ahora, a la par de la creación de Taniyay, tú te preparas para ser terapeuta de duelo. ¿Qué es exactamente una Es, terapia de duelo? o sea, es un acompañamiento que damos específicamente frente al duelo, ¿no? Ajá, Y duelo no solo de muerte, o sea, porque ajá. uno piensa, uno escucha duelo y lo asocia automáticamente con muerte, ¿no? Claro, a Duelo, luto. muerte. Ujú. Pero no, uno vive duelos por absolutamente todo y a veces incluso vivimos duelos que ni cuenta nos damos, ¿no? Entonces, todo lo que implique como que una pérdida, una situación límite en la vida te va a llevar a vivir un duelo, ¿no? O sea, divorcio, separación, mudanza, pérdida de trabajo, cambio de casa, ¿no? Enfermedad, la vejez, todo es un duelo. Te Entonces, despides de cosas. sí, de etapas, de personas, de cosas, de... Hoy día justo en la mañana hablabas con una amiga sobre también como que la pérdida de la amistad. Hay amistades que se Sí. terminan por X motivo y justo las dos estamos como viviendo eso ahorita de amistades que están vivas. No es que la amiga se murió, la amiga está viva, pero bueno, la amistad pues se terminó por X motivo y vives un duelo, Ujú. ¿no? Y entonces sí, ese es este acompañamiento que se da frente al duelo, ¿no? Ahora me dijiste cuando hablamos por teléfono que no creías tú en las etapas del duelo. No mucho, ¿no? Lo que me parece bien en realidad porque yo siento que... Y sí, es bueno en la vida intentar parametrar las cosas, lo entiendo, pero siento que algo como el duelo no se puede realmente poner en un esquema de 1, 2, 3, 4, 5 Claro. y ya pasó. No lo puedes encasillar, o sea, es tan... Al principio, obvio, cuando empecé a leer sobre el duelo era como, ah, mira, wow, ya, etapa uno, etapa 2, etapa 3, 4, 5, ¿no? Entonces, ah, ya, entonces si llego a la etapa 5 ya, Ya pasó, ya estoy ya, bien. claro, no, paso la página y sigo con mi vida. Y yo decía, la etapa última supuestamente es la aceptación, ¿no? Y yo ya había aceptado la muerte de mi hijo y mi duelo recién empezaba, o sea, yo empecé por la última etapa. Entonces yo leía esto y decía, ¿cómo va a ser? Si supuestamente tengo que pasar por la culpa, tengo que pasar por la tristeza profunda, tengo que pasar por la negociación, pero es que yo ya estoy acá y no Ajá. entendía nada, ¿no? Y luego, bueno, obviamente las estudias y te das cuenta que en verdad las etapas del duelo, digamos que es Elizabeth Kubler-Ross la que habla primero de las etapas del duelo, que ella no las habla sobre el duelo, sino ella es bueno, era porque ya murió, ¿no? Una doctora que investigó mucho sobre el acompañamiento al moribundo, a la persona que está muriendo. Hizo mucho ese trabajo del acompañar a niños, por ejemplo, a personas que están muriendo. Entonces, las etapas del duelo de las que ella habla es la persona que va a morir pasa por esas etapas hasta llegar a la aceptación de que voy a morir. Mm, Entonces, y ya después, obviamente, todos los expertos, las personas, no sé qué, dijeron, bueno, sí, esto se parece mucho a las etapas por las que pasan los familiares que pierden a alguien, ¿no? ujú. Entonces, pero bueno, hay mucho atrás del tema de las etapas del duelo, pero al haber acompañado yo a tantas familias y personas, veo y no se viven pues en orden, ¿no? Claro, O sea, no no es vives, una regla. claro, y es como, o sea, metes a todos, es como que encasillas a todos en que Ujú, etapa uno 2 3 4 5 6 no sé, y todos somos como borreguitos que vamos caminando y todos vamos a vivir igual, no, cada ujú. uno es un mundo, el duelo es como una huella digital, o sea, no hay un duelo igual, cada uno lo vive a su tiempo, a su forma. Hay muchas personas, como te decía ahorita, que hablamos de la culpa, que no han sentido culpa nunca. Hay personas que nunca vivieron la etapa del shock inicial. Yo no lo tuve, por ejemplo. Este, Como el ese, shock inicial. ese momento en que no crees lo que está pasando. O sea, literal no lo crees. Ajá. Yo eso lo viví con el accidente. O sea, cuando o sea, me entero del accidente es cuando ahí yo entro en este estado que te ayuda, obvio, porque es un estado físico, ¿no? Que obviamente te proteges a ti mismo porque si no, no puedes actuar.
O sea, si realmente tú en ese momento no entras en este estado de incredulidad, no puedes actuar, no puedes hacer nada. O sea, yo en ese momento pude llamar al pediatra, llamar a mi mamá, hacer, ir, no sé qué. Me acuerdo que incluso a mi vecina le dije, acá está el biberón de Leia, le toca la leche a las 10 de la noche, se la das, no sé qué, me voy a la clínica. Yo era un robot. Ujú. Y fui un robot hasta el momento que mi hijo murió. Como O piloto sea, automático. totalmente. Úrsula ya, mi esposo estaba de viaje. O sea, lo tuvieron que llamar para que venga. Entonces yo estaba sola, obviamente con los vecinos que me acompañaron. Llegó mi papá, mi mamá, mi hermana, toda la familia, pero tienes que firmar esto para que lo operen. Y yo firmaba. Tienes que dejar este depósito de plata. Y toma la tarjeta. O sea, todo lo hacía tin, 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 tin. Ese fue mi momento de shock. Y ya cuando Gabriel muere es cuando yo regreso a la tierra. Yo estaba en otro lado. Entonces, uno no puede encasillar, ¿no? Y como te digo, o sea, yo viví el shock antes de la muerte, viví la aceptación antes de todas las otras etapas, entonces no nos guiemos de eso, o sea, sí vamos a vivir muchas de estas etapas, Ajá. las podemos vivir todas en un solo día. Podemos empezar por la última y terminar por la primera. Podemos no ir mezclando, podemos, no, porque por ejemplo me acuerdo una mamá, un día se me acercó y me dijo, Úrsula, pero es que yo no he vivido estas dos etapas, entonces estoy viviendo mal mi duelo. O sea, claro, uno se cuestiona, porque supuestamente tienes que vivirlo así, y si no lo vives así, estás mal. Claro. Y no sé si existe una mala manera de vivir un duelo. Cero, no, es tu forma, y tu forma es la perfecta. Algo importante es que no hemos hablado específicamente de lo que pasó, de lo que le pasó a Gabriel que lo Ujú, condujo a la muerte. ujú, Esto es porque tú me dijiste que no te gusta hablar de esto y es ujú, totalmente respetable y entendible. Y el por qué no se habla de esto, ¿no? Porque no ujú, es necesario decir por qué se murió un niño, ujú. simplemente el niño pues se murió. Y el cómo se murió no cambia realmente No es la importante, situación. no. Algo que yo te dije antes de grabar es que yo, claro, yo te pregunté cómo murió Gabriel, porque por el contexto en el que estamos de sentarnos a grabar la historia, sentía que tenía que preguntarlo. Sin embargo, en otro momento no te lo hubiera preguntado. O sea, si yo te conociera un día, no te preguntaría, oye, ¿cómo murió tu hijo? No me parece un tema Claro, lindo del que hablar. Pero tú me dijiste que sí, la gente pregunta. sí, mucho. Y hay personas incluso que me han dicho, ay, si tú no lo dices es porque todavía no has sanado, entonces eso, porque no lo has trabajado, porque no lo has sanado, porque, ay, creas misterio, por ejemplo, en mi Creas Instagram, ¿no? misterio. Quieres crear misterio para ganar seguidores y que, ay, todo un misterio alrededor de la muerte de tu hijo. Y es como, ¿en serio? Ya, Claro, ¿quién quisiera o sea, crear cero, misterio cero, alrededor de ¿no? esto? Pero lo que pasa es que yo al principio lo decía. Sí, yo no, es más, tú buscas en redes y tengo una entrevista donde cuento absolutamente todo con detalles y yo, o sea, no va por ahí, pero he aprendido a lo largo de estos años que hay mucho morbo atrás de la muerte de un hijo y que, como tú tal cual lo decías, no es importante qué les pasó, no es importante, o sea, cómo se murió, cuál es la finalidad, por qué quieres saber cómo se murió. Lo que pasa es que la muerte de un hijo es una muerte que supuestamente no pasa, es una muerte que no debería existir. Ujú. Y cuando pasa y pasa en tu círculo, es como que tú, wow, se murió un hijo. Pero es que eso no pasa, ¿cómo se murió? Claro. Entonces uno quiere saber cómo se murió porque quieren, como una persona me lo dijo, Úrsula, pero es que tú de repente al contarlo vas a poder ayudar a otras mamás a que no les pase. O sea, que quiénes somos nosotros, o sea, como si uno puede evitar la muerte. Entonces, ah, ya, ok, esa mamá puede evitar la muerte de su hijo y yo no puedo evitar la de mi hijo. Ujú. ¿De qué estamos hablando? O sea, si al final va a pasar, va a pasar. No hay nada, ¿no? Entonces, y es también educar a las personas. Las personas no sabemos acompañar a una persona en duelo. No sabemos qué hacer, no sabemos qué decir. Entonces, yo siempre les digo a los papás, ¿no? Nosotros somos testimonio y nosotros tenemos que ayudar al otro a enseñarles qué es lo que, cómo acompañar, qué es lo que debes o no debes decir, cómo comportarte frente a una persona en duelo. Porque no nos enseñan, no nos enseñan. Entonces, de alguna manera, los que hemos pasado por estos somos testimonio. Entonces es como, no preguntes qué pasó. Claro. Ni con un hijo, ni con una mamá, ni con un papá. O sea, no es importante. Y también creo que hay gente que le gusta contarlo, porque Sí, se desahogan, se sienten válido, bien, es totalmente válido. válido, sí, Pero también hay mucha gente a las que les podría doler la pregunta, o sea, a las claro. que puedes incomodarlas o tocar
un tema muy sensible que no quieren tocar. Sí, te hacen Y, recordar otra ajá, vez. ¿Y para qué recordar ese momento? No importa, lo importante es cómo ajá, vivió, quién fue esa persona en vida, ¿no? ¿Quién es hoy para ti? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué hiciste después de su muerte? O sea, esas son preguntas mucho más bonitas que hacer de que, oye, cuéntame qué pasó. Porque ahí está el morbo, la curiosidad, ¿no? Que, digo, no, no es importante. O sea, para mí, obvio, como tú dices, hay otras personas que sí lo cuentan y lo dicen y no hay ningún problema. Y yo también, o sea, yo en Tanía y lo hablo y lo digo, ¿no? Totalmente qué pasó con mi hijo, ¿no? Pero no, no es importante. ujú. Ahora, como en terapia de duelo, eh, ¿cómo ha cambiado tu forma de ver la muerte, ¿no? O sea, respecto a lo que has estudiado, ¿no? En base ya a todo lo que has vivido, tenía. ¿Cómo tú crees que veías la muerte antes y cómo la ves ahora? Yo creo que antes ni la veía. O sea, ni era consciente de que nos moríamos. O sea, claro, obvio uno sabe de que somos seres mortales, ¿no? Ujú. De que nos vamos a morir, pero no vives con esa conciencia. O sea, es como, ¿Habías sí, atravesado quizás alguna muerte dolorosa? mira, cercana, cercana no. O Es que sea, eras bien joven igual. sí, se murió mi abuelo. Los papás de mis papás no los conocí, murieron antes que yo nazca. Y mis abuelos de parte de mamá, ellos son del sur de Perú, entonces los veía 2 veces al año, una vez al año. No tenía una relación muy cercana con ellos. O sea, sí, obvio, mis abuelos siempre estaban presentes, ¿no? Y cuando muere mi abuelo, yo me acuerdo que yo sentí, el dolor que yo sentí no era por mi abuelo tanto, sino por mi mamá. Ajá, De ver a mi mamá sí. sufrir por su papá y a mis tías, que soy súper cercana a las hermanas de mi mamá, a los hermanos de mi mamá. Entonces, yo tenía 17 años cuando se murió, entonces yo me acuerdo estar ahí y observar a mi abuela y a mis tíos y a mi mamá y sentía como ese dolor por ellos, no tanto por mi abuelo. O sea, sí, obvio, lo quería mi abuelo, pero no te digo, no tenía una relación súper cercana con él. Entonces, sí, obvio, me dio mucha tristeza y todo, pero era más la tristeza por mi mamá que por mi abuelo en sí, ¿no? Entonces, de ahí no tuve otra muerte. Esa ha sido la única, digamos, que viví y luego la muerte de mi hijo, ¿no? Entonces ahí recién es cuando veo y me doy cuenta que la muerte existe, realmente. Y ahí es cuando recién la empiezo a mirar. Antes no, antes vivía en una burbuja. O sea, como que no, los demás se mueren, los Ajá. demás, ¿no? Los hijos de los demás, los vecinos, ¿no? Pero no, mi familia no, o sea, Ujú. no. Nosotros vivimos en una burbuja, ¿no? Protegidos de la muerte y te llega. Y ahí es cuando recién la empiezo a mirar. Entonces, no te puedo decir, es que antes yo pensé que la muerte era esto y ahora siento que la muerte es esto. ¿No? O sea, antes era lo que te dicen, ¿no? De la muerte, o sea, sí, que te mueres, que supuestamente hay vida después de la muerte. Yo nací en un hogar católico, ¿no? Ujú. Entonces fui a un colegio católico y todo, ¿no? Entonces tenía como esa mirada a la muerte que te da la religión católica. Y ya, pero recién después que muere mi hijo es cuando realmente digo, ya qué es la muerte. No bajo la religión católica o lo que me dijeron o por el país que nací, Ujú. lo que la sociedad dice, no, sino yo, Úrsula. ¿Qué quiero creer acerca de la muerte? ¿Qué es la muerte para mí? ¿No? Entonces ahí es que empieza todo este viaje frente Claro. a la muerte y a la mirada que tengo hoy frente a ella, ¿no? Ahora, el duelo que tú viviste es uno, ¿no? Pero al ser madre de dos niños, bueno, uno muy chiquita que imagino que duelo no vivió, pero igual tenías que contarle que tuvo un hermano y que ella entienda que su hermano ya no está. Y tenías otro hijo que era chiquito, pero que ya entendía ciertas cosas, era un niño grande. No sé cómo tu hijo el mayor, por ejemplo, vivió su duelo. Y luego también cómo con los años le fuiste contando a tu hija que tenía un hermano del que definitivamente no se acordaba. Con Leia se dio todo muy natural. O sea, no, ya hay algo que pasa con los niños, ¿no? Que los niños reciben todo de una forma mucho más fresca, más natural que los humanos que hablo, Los los adultos. adultos nos hacemos muchas preguntas, nos cuestionamos demasiado. El niño es como, ok, sí, está en el cielo, por ejemplo, ¿no? Que le digas, está en el, ok,
se queda tranquilo, ¿no? Bueno, no todos, no vamos a generalizar, ¿no? Con Leia se dio todo de una forma muy natural y nosotros como familia siempre hemos tenido a Gabriel muy presente, muy presente. O sea, Gabriel nunca ha sido ni será pasado. Gabriel es presente y yo tengo 3 hijos y mis hijos saben que tienen 2 hermanos y siempre ha estado en la casa de mi mamá, foto. En mi casa no mucho, no hay, yo no soy de tener muchas fotos, pero siempre está presente. O sea, en los cumpleaños, o sea, siempre, ¿no? Entonces, como te digo, se dio de una forma muy, muy natural con Leia. Nunca, creo que alguna vez cuando era muy chiquita sí me dijo, mami, pero no entiendo, o sea, por qué Gabriel no puede bajar un ratito, me dijo, y jugar un ratito conmigo, y de ahí se vuelve a ir, ¿no? Entonces traté de hablarle y le conté un poco, con los niños es lo mejor hacerlo con la mariposa, o sea, la transformación de la oruga a la mariposa y Elizabeth Kubler-Ross habla mucho de eso, ¿no? Entonces, como ella les explicaba a los niños el proceso de la muerte, ¿no? Nosotros acá somos la oruga y luego nos convertimos en la mariposa, ¿no? Entonces, y una amiga mía escribió un libro muy lindo, un cuento sobre la muerte de una forma muy espiritual y con ese cuento me ayudó también como a que Leia entienda un poco más, ¿no? Que está, no está, pero está, ¿no? Claro. Y ahora tú le preguntas a ella y ella siempre habla de, o sea, ¿cuántos hermanos? Y ella te dice, tengo 2. Y ella tiene 2 hermanos y Cristóbal también sabe, tiene 2 hermanos. Y con Chris sí fue diferente, como te decía al principio, si yo pudiera cambiar las cosas, creo que lo miraría un poquito más. No hay que, no hay que pensar que porque el niño sigue con su vida está bien, ¿no? Claro. A veces no, hay que como que mirar y los hermanos a veces son como que los olvidados, porque todo el mundo se concentra en la mamá, en el papá, en que los papás estén bien y se olvida un poco de los hermanos. No en el sentido que los abandones, pero que no los veas, que no, ¿cómo estás? ¿No? Y Cris, o sea, yo respeto mucho la privacidad de mis hijos, o sea, ellos en mis redes salen muy poquito y si salen es porque ellos me lo autorizan. De hecho, en algún momento yo espero poder hacerlo, me encantaría grabar un podcast con mi hijo para que él Sería lindo. cuente su vivencia, porque fue muy especial y fue dura. No quiero entrar en detalles porque, como te digo, respeto la privacidad de Chris. Él lo habla, pero él empezó a vivir la muerte de Gabriel a los 13 años, recién. Y fueron casi 3 años bien, bien complicados. O sea, se le complicó con la adolescencia, ¿no? Entonces, y siendo él un chico muy hacia adentro, él se parece mucho a mí en ese sentido, ¿no? Es un chico bien tranquilo, más intelectual. Entonces sí fueron como 3 años complicados de poder entender qué es lo que le estaba pasando, estuvo con ataques de pánico, em, pero yo hoy lo veo y lo admiro demasiado. O sea, de verdad que cómo ha sabido salir adelante, ahora vive solo en Canadá y se fue solo. Yo no lo pude acompañar, y le va muy bien, está feliz, está contento, ha podido aprender a lidiar con sus ataques de ansiedad, eh, y yo creo que los chicos que crecen con la muerte son chicos especiales y son chicos que tienen una fortaleza interna súper, súper grande, ¿no? Y esa es la fuerza que tiene Chris. Pero le costó, le costó, pero ahora es un chico de verdad maravilloso. O sea, sí, y yo creo que en algún momento sí me gustaría que él cuente su historia porque creo que podría ayudar a muchas personas. Claro, porque creo Sí, yo que perder un hermano también es un dolor sí, indescriptible. sí, De adulto quizás uno lo puede procesar de una manera, pero de niño, un niño procesa las cosas muy diferente, sí, ¿no? claro, Y muchas de esas cosas se van manifestando recién cuando van creciendo. sí, Y bueno, y Leia, que fue una niña que conoció a su hermano, sí, que su hermano felizmente pudo conocerla, pero que, como decías, ella fue criada por una madre que estaba un poco rota en ese momento. sí, total.
¿no? Y ella conoce a Gabriel a través de nosotros, Ajá. ¿no? Entonces, pero sí, o sea, espero, yo no voy a obligar nunca a mis hijos a que pues es que el hermano siempre tiene que estar presente y lo tiene que... Ok. No, o sea, o sea, Gabriel está presente en nuestra casa, claro, por Juan José y por mí, ¿no? Pero algo que sí les he pedido, o sea, para mí es como, ya se ha vuelto como un ritual y a mí los rituales me encantan porque siento que te ayudan un montón. Siempre salimos el cumpleaños de Gabriela a cenar los cuatro, o sea, bueno, ya no estamos los cuatro, pero los que estemos en ese momento, ¿no? Lo Entonces, celebran de alguna manera. sí. O sea, no es de que le cantamos cumpleaños feliz, no, simplemente salimos a un restaurante bonito a comer y es como un brindis por el cumpleaños de Gabriel y ya está, ahí queda. Y un día sí se los dije, ¿no? Hace ya 2 años que Chris no está con nosotros celebrando justamente el cumpleaños de Gabriel, pero lo llamamos por videollamada y está. Entonces les dije, el día que yo no esté, o tu papá o ninguno de los dos, si es que nos morimos antes que ustedes, porque eso tampoco lo sabemos, me encantaría que sigan con esto, ¿no? O sea, de repente no estén juntos, cada uno esté en un lugar diferente del mundo, no lo sé, pero que siempre el 9 de marzo celebren a su hermano. O sea, no me parece algo súper lindo, porque o sea, la fecha de la muerte no hago nada absolutamente, porque para mí como que no es una fecha importante, pero el cumpleaños sí, porque es como el día que él vino a este mundo y fue un día súper lindo y súper feliz y me gusta celebrarlo, ¿no? Claro. Sí, tiene más sentido, creo yo, celebrar el día que vino el mundo que el día Que que el se día que fue se del fue, mundo. claro. Aparte, yo tengo 3 hijos y a mis otros hijos les celebro el cumpleaños. ¿Por Claro. qué a Gabriel no se lo celebraría? O sea, como te digo, no es que haga una fiesta, no, o sea, es como súper íntimo, los cuatro o los tres, o incluso hemos estado dos, porque ya sea que mi esposo esté de viaje o yo justo viaje o lo que sea, pero esté donde Hacer esté, ese algo. día hago algo especial Ujú. Y de repente por si alguien no Gabriel, ¿no? está presente, igual, con que lo tenga en mente Sí, y que lo celebre en su mente un sí, ratito, ya ya es algo está, bonito. sí. Bueno, Úrsula, ¿qué planes hay para Taniyay en el futuro? Yo sé que igual conservar, como te dije cuando hablamos también por teléfono, conservar un propósito como Taniyay tan lindo, pero también tan sin fines de lucro y por tantos años, imagino que es difícil. Sí. Es difícil porque al final yo sé que tú entregas tu tiempo, tu corazón y has entregado muchísimo y claramente tiene una satisfacción, ¿no? Ver a tantas familias pues mejorar o llevar este proceso acompañados y volver a sonreír. Pero también sé que puede ser difícil mantenerlo por tantos años. Entonces no sé si piensas que de repente algún día tenía y puede tener un fin o de repente de tu lado dejar de participar. Espero que igual sea a muy largo plazo, pero no La sé verdad, cuál sí, sea la el verdad no desenlace. sé, o sea, no me he planteado mucho qué es lo que quisiera. Definitivamente no ha sido fácil, Ujú, ¿no? Hemos tenido varios baches en el camino, pero hemos seguido porque, como te dije cuando hablamos por teléfono, siento que Tanilla está sostenido por todos los hijos, ¿no? sí, De todos nosotros y de todos los papás que en su momento han llegado a Tanilla y van a seguir llegando, ¿no? Em, Seguir como seguimos, ¿no? O sea, yo digo, yo voy a seguir con Tanillay hasta que Tanillay quiera que yo siga, o que sigamos, ¿no? De hecho, la pandemia nos hizo replantearnos muchas cosas, nos ayudó también. eh, yo creo que ha sido maravilloso darnos cuenta que podíamos hacerlo de forma virtual porque eso nos ha permitido llegar a papás de un montón de lugares del mundo. ujú, Pero como te comentaba también antes de empezar esto, también nos ha perjudicado en la forma presencial, porque ahora muchos de los papás que iban de forma presencial prefieren ahora la virtualidad, porque claro, no tengo que salir ahora claro. con el frío, ¿no? Simplemente prendo mi computadora, mi teléfono y me conecto. Pero Tanillay nació presencial y la presencialidad es importante porque una pantalla nunca va a reemplazar el abrazo, Ujú. ¿no? Un apretón de manos, una palmadita en la espalda, algo al papá que lo necesita, ¿no? Entonces, nos ha costado regresar a la presencialidad después de la pandemia, pero ahí seguimos siendo, también intentando que los papás regresen a la presencialidad y no se queden tanto en la virtualidad. ¿No? Nos cuesta, sí, de hecho, el tema económico,
¿no? Pero yo siempre dije, Tanillay, no, yo jamás voy a lucrar con Tanillay, o sea, Tanillay se va a mantener de alguna manera gratuita, ¿no? Sí pedimos a veces una pequeña donación a los papás que van de forma presencial para pequeños gastos que podamos tener, ¿no? O sea, de que tenemos gastos, tenemos gastos. Por un motivo, siempre hemos podido resolver. Sí, o sea, llegan estos ángeles en la tierra que tenemos y nuestros hijos desde donde estén, yo creo que nos apoyan siempre, ¿no? Y ahí seguiremos viendo de qué forma nos podemos seguir sosteniendo. A veces sacamos una línea solidaria y vendemos algunas cositas, pero sí, o sea, es como se va a seguir manteniendo, como te digo, Tanillay hasta que Tanillay lo decida. ¿Qué le dirías a una madre o padre que ha pasado o está pasando en ese momento por una pérdida? eh, Tanto como madre que ya pasó por esto y también como terapeuta. Que busque ayuda, que busque ayuda de verdad, porque a veces uno piensa y uno dice, ¿no? Y de repente es cierto, ¿no? Y no, yo puedo sola, yo puedo solo, y de repente sí, pero yo creo que vivir esto con compañeros de camino es totalmente diferente. O Ujú, sea, de verdad, saber de que tienes a alguien en quien te puedes apoyar, de que no estás solo, que no estás sola, ¿no? Porque cuando te pasa uno siente que solo a ti te pasa y a nadie más. O sea, solo a mí me pasa y solo mi hijo, mi hija se muere, no le pasa a nadie más y ahí, en verdad, no sé, es como reconfortante y suena un poco duro y tal vez feo saber de que no solo a ti te pasa y que no estás sola, ¿no? Y que tienes este apoyo, ¿no? En estas ujú. personas. Eso, que busquen ayuda, que hay luz al final del camino. Es un camino difícil, eh, pero hay luz. Y sí, y que sí. O sea, lo que a mí me hubiese gustado que me digan no es eso. O sea, vas a volver a disfrutar la vida. Te vas a volver a reír. O sea, eso que es impensable, es como te vas a volver a reír y vas a recibir señales maravillosas de tu hijo, de tu hija y vas a saber que siguen, que la muerte es solo un cambio de estado, nada más. Sí, siguen ahí, ya no somos humanos físicos, digamos, pero siguen ahí, están presentes. Que no lo dudemos nunca, ¿no? De que sí, que nos escuchan, de que están. De alguna manera está. Sí. ¿Hay algo más que quieras decir que de repente no te haya preguntado? No, creo que no. Bueno, Ursula, te agradezco mucho. Admiro mucho la labor que han hecho con Taniyay en todos estos años. Yo espero que dure muchos años más. Que la gente se acerque igual a apoyar también, si ellos en algún momento se han sentido apoyados por Taniyay, puedan devolver de alguna manera este apoyo que me parece muy importante, ¿no? Recibir y también dar. De verdad, me parece increíble la labor que han hecho y la cantidad de almas que han ayudado a sentirse un poquito mejor y la cantidad de personas que han abrazado. Y bueno, te agradezco también por estar aquí y por compartirnos un poco de ti, de Gabriel, de tus hijos, de tu familia, de tu historia. Y espero realmente bueno, que alguien que necesite ayuda se contacte contigo, tanto contigo como con Tanillay. Ujú. Abajo vamos a dejar todas tus redes sociales para que puedan ver el labor que haces. Y bueno, nada, No, gracias. Gracias a ti por, bueno, obvio por la invitación, pero también por este espacio, ¿no? Que en verdad es súper importante hablar, porque a veces nadie quiere hablar de la muerte, ¿no? Es duro, es difícil, pero hay que hablarlo, la muerte es parte de la vida. y Y sí, todos nos vamos sí, a cruzar con ella. exacto, todos, o sea, no hay nadie que diga, no, yo acá, Ampay me salvó, no, yo no, 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 todos, ¿no? Y no importa la edad, no no importa nada. importa la edad, entonces es importante tener estos espacios, ¿no? Para poder hablar de temas difíciles. Gracias. Gracias. Gracias Gracias. a ti. Y gracias a ustedes por ver este episodio. Nos vemos en el siguiente. Adiós.